Voy a presentar a los exponentes. En primer lugar, tenemos a Mauro Antonio Vargas Urías, de México, sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de las Américas, Puebla. Se formó como facilitador de grupos de reeducación para hombres agresores en el CCBIM de San Francisco, California, y como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de la Ciudad de México. En el 2014 recibió el reconocimiento Simone de Beauvoir por sus aportes a la innovación y la transformación humanística, democrática y de género en México, otorgado por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, CIAM. Adscrito a la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A su vez, fue galardonado por la Fundación Kering en 2018 por su emprendimiento social innovador para transitar hacia la justicia de género. Entonces vamos a empezar con Mauro. Posteriormente va a presentar Douglas Mendoza, de Nicaragua, magíster en políticas y programas sociales, director asociado de la Fundación Puntos de Encuentro, Nicaragua, fundador y coordinador de Men Engage de América Latina, coordinador de la campaña Men Care de la región, coordinador de la investigación Images en Nicaragua y Salvador, coautor del manual del programa P, Paternidades Men Care. Durante más de 20 años ha servido como educador, activista, oficial de programas, investigador, consultor y consejero, participando con hombres y niños en los esfuerzos por construir una sociedad más equitativa. Y después tendremos a Álvaro Campos Guadamuz, de Costa Rica, psicólogo clínico, sociólogo y sexólogo. Cursó estudios en la Universidad de Costa Rica y en el Centro de Estudios y Atención en Salud y Sexualidad CEAS de Guadalajara, México. Es docente en la Escuela de Psicología y posgrado en Psicología Clínica en la Universidad de Costa Rica desde hace 30 años. Asesor en temas de masculinidades, violencia y sexualidades para la agencia alemana PAN para el Mundo. Es fundador y presidente del Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, Instituto UEM de Costa Rica. Tiene amplia experiencia en trabajo con hombres, en talleres y grupos de crecimiento personal y terapia en Costa Rica y en el resto de la región de Centroamérica. Capacitador del modelo WEM de trabajo con hombres en Centroamérica y en otros países de América Latina, particularmente en México, Uruguay, Colombia. Integrante de la Alianza Men Engage y punto focal en Costa Rica de las campañas Lazo Blanco y Men Care. Es actualmente secretario ejecutivo del 7º Coloquio Internacional sobre Varones y Masculinidades a realizarse en Costa Rica en agosto del próximo año. Y el último expositor, el cuarto expositor, Roberto Sedón Bulnes, director ejecutivo de la Fundación, psicólogo de la Universidad Diego Portales, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, diplomado en Gerencia Pública, postítulo de Terapia Familiar, investigador y docente en temáticas de familia, género y masculinidades. Trabaja hace 25 años con grupos de vulnerabilidad socioeconómica, desarrollando un modelo de intervención con niños, niñas, adolescentes y sus familias, abordando las diversas áreas de desarrollo. Actualmente imparte la cátedra Perspectiva Teórica para la Intervención Social con Familias en el Magíster de Intervención Social con Familia de la Universidad Cardenal Silva Enríquez y es docente del Diplomado de Extensión Género y Violencia CIEC de la Universidad de Chile. Entonces, cada expositor tendrá 20 minutos. La idea es que las consultas, las dudas que puedan tener, se las guarden para la instancia que viene o durante los encuentros sucesivos que vamos a tener como colectivo, ¿no? Para honrar el tiempo y la modalidad que hemos desarrollado.
Entonces, una vez terminada la presentación del panel, la idea no es abrir un espacio de diálogo, sino pasar a la próxima etapa y ahí tener la conversación más... Perfecto, ya. Entonces, cedo la palabra a Mauro Vargas. Gracias, Rodrigo. Pues muy buen día a todas y a todos. Primero, agradecer a la Fundación Creequidad por la invitación que nos hacen para venir a Santiago a compartir algunos elementos, pues en este caso muy básicos, sobre la importancia de trabajar con hombres, por qué es necesario y cómo hacerlo. Me solicitaron, originalmente yo había planteado otra propuesta para compartir por acá, pero luego me explicaron que tenía para efectos para los objetivos de este espacio, era más propicio presentar este otro elemento que consideraban que era fundamental para tener un punto de partida. Agradecer siempre para mí es como importante porque implica el gesto humilde de tener un espacio para compartir desde lo que somos. Veo que como ocurre en nuestro país, en México, la audiencia está conformada mayoritariamente por mujeres, si bien el tema que convoca es el cómo trabajar con ellos, ¿no? Esto es un fenómeno que suele ocurrir en esta materia y que esperemos que sin menoscabo de que las mujeres sigan interesadas, los hombres cada vez puedan sumarse más a esta posibilidad de analizar críticamente quiénes somos en este momento histórico, ¿no? ¿Qué nos lleva a ser como somos y cómo podríamos evolucionar hacia posibilidades constructivas cada vez con mayor constancia? Bien, el tiempo es un tirano, así que me voy a ir lo más rápido que pueda. Esta exposición está prevista para más o menos el doble del tiempo que se me ha propuesto, 40 minutos, pero voy a tratar de agilizar los elementos para pues poder esbozar lo que por acá está. El trabajo con hombres inicia, tiene como punto de partida este aspecto básico que a veces dejamos de ver para efectos de lo que implica promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el mundo. Nace como un efecto de lo que muchas mujeres, buscando el ejercicio de la igualdad en prácticas efectivas en todos los ámbitos, iniciaron y generaron con ello transformaciones para sí mismas y con su entorno de manera muy sustantiva hace ya varias décadas, por ponerlo en un tiempo histórico pues más o menos recientes, de los años 60 para acá, 70, ha habido mucho movimiento, mucho activismo de diferentes corrientes feministas que han implicado esta posibilidad de revisarse, emanciparse, fortalecerse, agenciarse y avanzar en un sentido de crecer como seres humanos, en las lógicas en las que todo estaba previsto para ello, pero que había condicionantes que les limitaban estas posibilidades de avanzar. Este es un cambio que no deja de ser, está en un proceso de reflexión permanente, es un cambio con un enfoque muy heurístico en el que siempre es posible seguir avanzando hacia posibilidades de analizar aspectos o dimensiones de las mujeres, de sus potenciales, de los vínculos y las relaciones y de los efectos que estos tienen en todos los ámbitos de la realidad a nivel global. Pero obviamente el cambio tuyo, el cambio de ti como mujer, me implica a mí. Y muchas veces no tengo claro qué hacer con ese cambio, ¿no? O sea, no me puedo quedar... me pasan cosas en mi pensamiento, me pasan cosas en mi cuerpo y hay efectos que no sé muy bien cómo resolver. Hay algunos que se quedan impávidos, ¿no? De repente monolíticos ante esto, no saben muy bien cómo resolver ciertas situaciones de tensión, me confundo, me genera un malestar pero no sé cómo expresarlo. Hay otros, una gran mayoría, que se enojan, ¿no? se molestan. En México, para hablarlo de una manera muy clara, decimos, se encabronan, ¿no? se emputan, vaya, para hablarlo en buen francés, se colocan de una manera tal que no saben cómo reaccionar ante el adelanto de ellas, porque sienten miedo, sienten amenaza de que no son suficientes y no saben cómo procesar esto, y el mecanismo más rápido y efectivo que encuentran es el molestarse.
Y una tercera vertiente, que el análisis nos ha permitido documentar, es la de ciertos hombres, todavía no muchos, pero que cada vez empezamos a sumar más, que nos aliamos hacia estas posibilidades y también queremos promover un cambio en los propios hombres que complemente lo que las mujeres vienen realizando desde hace tiempo, ¿no? No es necesariamente un movimiento, yo no lo llamaría así, hay intenciones de redes, hay intenciones desde lógicas políticas, hay buena voluntad, pero no es todavía una gran corriente que aglutine a los hombres hacia una nueva versión de sí mismos sustentada en la equidad, el respeto y la igualdad efectiva todos los días, en todos lados, pues, ¿no? O sea, es más un anhelo deseante que un hecho contundente. Entonces, lo que observamos de repente es esto, una crisis de legitimación sobre el modelo social de la masculinidad tradicional, que por lo menos en mi país, en México, sigue siendo fundamentalmente el machismo, y desde ahí una crisis que quita validación a ciertas verdades que están en una trama cultural que se llama patriarcal o patriarcado, desde la cual se enuncian mensajes tan básicos y potentes todavía como el hecho de que la mujer le debe por naturaleza una subordinación al varón. Así, nada más por el puro hecho de la diferencia sexual. Es decir, naces con un cuerpo mujer, naces con un cuerpo sexo hombre, y de repente ese mero hecho ¡pum!, nos genera una dinámica de desigualdad. Y lo vemos y no lo vemos, está implícito en muchos aspectos de la vida cotidiana, y desde ahí, pues, bueno, la importancia de reflexionar de que esto no tiene nada de natural, si bien tiene puntos biológicos, pero no determinan nuestras conductas, que es lo que es importante revisar. Entonces, de ahí viene una pregunta muy simple, muy básica, pero que es muy potente en términos de su potencial de alcances. ¿Por qué trabajar con hombres? ¿Para qué? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué significa? Algunos argumentos muy básicos. Primero, porque ante tales cambios, en vez de cerrarnos, ponernos herméticos, callarnos o reaccionar de maneras impulsivas y tajantes y te sientas y te callas y no cambias porque yo no quiero que cambies, deberíamos o podríamos aliarnos y abrirnos con una actitud positiva hacia esas posibilidades. Luego, porque el mundo precisa de la creación de entornos seguros para todas y para todos, empezando por nuestros hogares, ¿no? Donde la violencia soterrada, la violencia suele estar muy marcada, pero pues muchas veces también de eso no se habla, o eso es incómodo, eso lo minimizamos y lo dejamos de lado, y pues bueno, requiere de ser observado para ser analizado y modificado. También porque podemos aprender a individuarnos de los mandatos machistas, lo cual significa tomar un principio ontológico fundamental, pero también muy potente. Me empiezo a hacer cargo de mi voluntad. Hay un momento en el que el albedrío funciona para efectos de tomar decisiones en todos los espacios siempre, ¿no? Es decir, puedo decidir no ejercer violencia, puedo decidir ya no coludirme, ya no hacerme cómplices, por ejemplo, de bromas misóginas, de bromas homofóbicas, de estos chistes machistas que terminan siendo opresivos a partir de esas ideas que luego se convierten en ciertas acciones prácticas, ¿no? Entonces, puedo individuarme de ese mandato machista para reaprender, es decir, desaprendo para reaprender posibilidades nutricias para crear con ello familias y entornos que estén orientados hacia estas posibilidades pues mucho más equitativas, colaborativas, nutricias, solidarias, y realmente igualitarias. Digo realmente porque a veces la realidad, la igualdad está en mi cabeza, está en la cabeza de muchos compañeros que así se sienten, pues, ¿no? Yo sí soy igualitario, ¿no? Y lo discursamos muy bien, pero en los efectos prácticos, en la vida cotidiana, en muchos ámbitos, a veces se nos escapan muchos sesgos machistas entre la broma, entre el porque ahí se va, no pasa nada, y terminamos siendo
digamos, inconsecuentes con esta posibilidad de ser efectivos. Y también porque, considerando que el problema de la violencia contra las mujeres, que es algo sustantivo en el mundo, que es algo fundamental, es efecto en gran medida y es ejecutado por hombres, pues como varones tendríamos la necesidad y la obligación y la responsabilidad ética pues de cambiar las cosas. Y podemos hacerlo en este momento ya. Es decir, no tiene que ser una revolución que implique nada armado, sino una resignificación de mí mismo para empezar un cambio que propicie relaciones de igualdad a donde vaya todo el tiempo a partir de hoy. Para esto, pues bueno, es importante analizar desde dónde, y un principio básico cuando se hace con perspectiva de género, también hay que verlo así, nosotros, por lo menos en Gendes, somos herederos de toda una propuesta teórica, metodológica, filosófica y política que generaron muchas mujeres sabias y valientes a lo largo de la historia y de las cuales hemos retomado varios elementos para resignificar y hacer trabajo de análisis con el hombre. Y en ese sentido hacemos estudio crítico del género de los hombres para poder desde ahí encontrar vertientes que generen estas posibilidades de cambios. Las masculinidades serían este enfoque que permite aguzar la mirada sobre aspectos que tienen que ver con la condición masculina. Entonces, desde la masculinidad, que para hacerlo discursivamente rápido y fácil, sería una construcción social referida a todos aquellos valores culturalmente aceptados sobre las prácticas de los hombres, lo cual significa la manera en que los hombres pensamos, sentimos, nos expresamos, actuamos y nos relacionamos en la sociedad. Digamos, sería ese gran entramado de elementos que van configurando lo que debo ser o lo que se espera de mí en términos culturales como varón. Y desde ahí es que el trabajo implica un cierto enfoque también muy crítico para poder avanzar en la reflexión. Entonces nos vamos a lo que es esta construcción que Connell nos coloca como la gran aspiración del ser hombre, ¿no? La masculinidad hegemónica. Es ese ideal masculino que se basa en el poder y en la imposición de para generar niveles de jerarquía sobre otras y otros en cada época y contexto cultural. La masculinidad hegemónica, digamos que es este proceso a través del cual los hombres nos construimos una posibilidad de cómo ser y que predomina en ciertos momentos, en cierto lugar histórico. No necesariamente la masculinidad hegemónica implica machismo ni podría ser nociva. Podríamos avanzar hacia una masculinidad hegemónica constructiva. Estamos hablando de sistemas de dominación, vaya, ¿no? Si lo vemos desde un enfoque gramsciano. Entonces podríamos hablar de una masculinidad constructiva, nutricia, igualitaria, que pudiera predominar, que es la aspiración que estamos buscando en términos políticos con esta posibilidad de promover el cambio del hombre. Sin embargo, prevalece como masculinidad hegemónica en México y en muchas partes del mundo esta construcción machista de erigirnos como va. Si lo quieres ver de una manera más global, pues pareciera que Trump encarna en muchos sentidos hoy día ese modelo aspiracional, entre comillas, para muchos, de cómo se debe ser un hombre triunfador, que puede con todo y que va avasallando con lo que le toca en segundo. Desde esa mirada amplia, podemos ver que cuando esto se traduce en formas del machismo, vemos que el machismo tiene tres grandes componentes que para nosotros implican grandes desafíos, ¿no? El primero es que es depredador. No le importa el contexto, no le importa el medio ambiente ni lo que hay en él. La idea es tomar para ganar, lograr, poder, conseguir, obtener y depredar. Los montes, los ríos, los mares hablan y nos dan cuenta ya de ello. El segundo es que es parasitario, porque sobre todo abreva, se nutre de las energías y de los recursos de ellas para esta subsistencia cotidiana. Y ahí hablo de todo lo de ti, tu tiempo, tus relaciones, tu trabajo, tus esfuerzos cotidianos en muchos sentidos, pues, ¿no? A veces hasta eres ventrílocua, emocional, para explicar lo que yo a veces no sé expresar, etcétera, ¿no? Entre otras posibilidades. Y el otro componente sería que es violento, ¿no? Porque si no es por las buenas, va a ser
como yo quiera. Y te sientas y te callas y se acabó. Entonces, digamos, el machismo tiene todos estos elementos que lo convierten, cuando se transmina en un cuerpo varón, en un cuerpo de hombre, este se puede colocar como un factor de riesgo. Y así, cada hombre que se empeña en vivir de manera acrítica este modelo social tradicional, machista de ser hombre, se convierte o se constituye en un factor de riesgo. Algunos rasgos o características de estas cuestiones. El primero y fundamental desde la perspectiva de género, cuando lo vemos de una manera muy crítica, es esta asignación, me lo otorgan, o me lo apropio y lo ejerzo, el poder, ¿no? Me lo colocan desde pequeño, ¿no? Desde que voy llegando, desde que estoy en el vientre y se sabe que voy a ser varón. Hay una cierta preferencia en muchas familias porque sobre todo el primogénito sea un varón y voy a heredar mi apellido y voy a marcar huella y pauta para dar continuidad a mi estirpe. Y se piensan muchas cosas a partir de ello. Y si no me lo dan por lo que sea, porque soy una persona que está marginada, porque soy una persona que está dentro de las periferias de cualquier aspecto en términos sociales, lo voy a tomar y lo voy a ejercer en mi casa, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, tenemos esta cuestión de cuando se marcan las jerarquías, ¿no? Es decir, bueno, tenemos uno de los millonarios más prominentes en el mundo, ¿no? Carlos Slim se llama, que ha logrado todo el dinero del mundo, está en la cúspide y tiene muchas empresas. Una de ellas son unos restaurantes que se llaman Sanborns allá, ¿no? Que son muy famosos y que ofrecen de todo tipo de alimentos y además son multiservicios. En ese Sanborns siempre, cuando vas al baño, hay una persona, y estamos cerca, sí, hay una persona que atiende ese baño y que lo limpia, que generalmente es una persona muy humilde de origen indígena, un varón de origen indígena, que está en la jerarquía de los varones, está allá abajo, pero ese varón en su casa suele estar en la punta de la pirámide tomando decisiones generalmente machistas y de control sobre su familia. Se supone como hombres estamos orientados a ser osados, valientes, porque esto nos da pues mucha osadía, ¿no? Pero pues, convertimos esto en mecanismos de imprudencia en muchos contextos, ¿no? Desde el ¿qué me ves? Siempre estamos compitiendo, siempre queremos ganar, etcétera, y desde ahí imponernos. Tenemos también una mecánica orientada hacia construir una forma de ser racional y lógica, porque algún día tú vas a llevar las riendas de un hogar y te toca a ti tomar las decisiones fundamentales de ese hogar. Un control o en detrimento también de lo anterior, del control de mis emociones. Y a veces me confundo, las evado o las reprimo, etcétera, pero no sé hacer contacto con mis emociones, por lo menos en un repertorio amplio. Suelo limitarme con mayor constancia hacia el enojo, porque ese es el que te da esa bravura, pues. Pero no me doy cuenta de que detrás del enojo hay mucha violencia. Y a veces no es enojo, a veces es dolor, ¿no? Me dolió lo que me dijiste. A veces es tristeza. A veces es miedo, me da miedo de que te vayas, pero lo convierto en enojo y es más fácil obligarte a que te quedes, pues, ¿no? Una sexualidad dispuesta en todo momento que desde el machismo está marcada fundamentalmente desde una lógica heterosexual, pues es heteronormativa y desde ahí pues va. Y dominio del espacio público, se supone que somos dueños de la que hacer afuera, y un rol del proveedor y del protector que son muy fuertes a la hora de ejercer dinámicas de relación en el hogar. Y todo esto se corona con lo que llamamos como el pacto masculino, ¿no? Estas formas, no es que todos los viernes reunamos todos los compañeros que estamos acá para ver cómo seguimos afectando a las mujeres, pero simplemente con miraditas, con coludirnos con ciertas expresiones, con dejar de hacer o dejar de decir ciertos aspectos, pues de alguna manera nos hacemos cómplices de mantener este mecanismo. Entonces, todos estos elementos, a través de un proceso de socialización, se interiorizan como mandatos de género y los vamos llevando como formas de opresión y de control sobre las y los demás, pero fundamentalmente sobre ellas. Los efectos, pues hábitos masculinos y estilos de vida orientados al ejercicio de la violencia. Principales consecuencias, pues bueno, fundamentalmente maltrato para mujeres en el hogar e hijos, también violencia en el noviazgo, que es el propedéutico de las relaciones más formales, efectos en la salud reproductiva, ¿no? Nos hacemos muy poco cargo o responsables
simplemente del condón, ¿no? De usarlo de manera responsable y no nos damos cuenta de que somos portadores del virus de papiloma humano, por ejemplo, ¿no? Y que con eso podemos propagar o contribuir a la propagación del cáncer cervicuterino sin darnos cuenta de que estamos ahí. Pues. Y que también podemos llevar otro tipo de infecciones a casa, pues, ¿no? A la pareja estable. Limitada participación en la crianza y mucho abandono de hijos. En México esto es, pues cada vez hay más hogares unifamiliares jefaturados por mujeres, por ejemplo, ¿no? Acoso y hostigamiento sexual en ámbitos públicos, en cualquier espacio, ¿no? Y estamos hablando de un asunto que no deja en paz los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y que se transmite a través de varios mecanismos que lo estimulan. Y, pues bueno, una misoginia extrema en muchos casos que tiende al ejercicio práctica de violaciones, trata, feminicidios y otros problemas graves que ocurren en la vida allá afuera. Ahora, eso también nos afecta a nosotros los varones. Fundamentalmente tenemos en la relación, en el vínculo hombre a hombre, muchos efectos que tienen que ver con heridas o muertes por peleas, lesiones en convivencias deportivas, alto estrés por incursión en redes delictivas, frustración por competir con modelos ideales. Yo no sé, o sea, ¿cómo sí ser? O sea, ¿debo ser como Carlos Slim? Y si no debo ser como ellos, si no debo ser como, no sé, como Brad Pitt o como todas esas figuras que son aparentemente triunfadores, ¿cómo sí puedo ser? Pues, ¿no? Un maltrato derivado de la homofobia y otras discriminaciones, y también discriminaciones y abusos en contra de los otros, ¿no? El pobre, el de origen indígena, el menos educado, el extranjero, etc. Ya se me fue el tiempo. Solo me voy a saltar esta lámina, me quiero ir nada más. Bueno, estaba ¿cómo hacerlo? ¿Cómo promover un cambio? Bueno, el cambio fundamental es darnos cuenta de que podemos, si lo aprendí, lo puedo desaprender para reaprender. Y el cómo hacerlo implica un desafío pues, integral, multidisciplinario, que implicaría promoción de estilos de vida respetuosos e igualitarios, de comportamientos afectivos, solidarios, cuidadosos y empáticos, tanto de instancias de gobierno como de iniciativa privada, organizaciones, todo el tejido social activado para esos efectos. Se requiere el desarrollo de estrategias que impulsen la promoción mediática de ideas y modelos masculinos y femeninos no tradicionales, o sea, fuera estereotipos, desde los medios sobre todo, sumadas a modificaciones en el marco legal y programático de los gobiernos, siempre con recursos suficientes. Para este tema casi nunca hay presupuesto, y cuando lo hay, está asignado hacia las mujeres, cosa que está bien, eso propugnamos porque ocurra y se mantenga de manera efectiva, pero que se complemente también como para poder trabajar con los varones. Fomentar el desarrollo y la difusión de los estudios críticos de la masculinidad tradicional, además de la creación de modelos alternativos congruentes con la igualdad. Sensibilizar y capacitar a profesionales de la educación, la salud, el trabajo, la procuración de justicia, entre otras disciplinas, sobre la perspectiva de género y las particularidades de los comportamientos masculinos. Y pues lo óptimo sería el diseño de políticas públicas que impulsen el deseo y la promoción del cambio masculino. El hombre no está obsesionado por cambiar, no tiene en su mente inoculada un interés o una apuesta por ese cambio, ¿no? Si somos pragmáticos, una mirada muy simple, ¿no? Pragmáticamente al hombre no le conviene, entre comillas, cambiar, ¿no? Ahora sí que estamos muy bien así, pero no me doy cuenta de los efectos que esto tiene para mí y para otras y otros en la vida cotidiana. Cuando empiezo a revisar, cuando empiezo a ver cómo el efecto de mis violencias puede generar tanto impacto, es que me empiezo a dar cuenta de las posibilidades y de lo que puedo ganar con liberarme de estos mandatos sociales para avanzar a posibilidades nutricias y verdaderamente libertarias de mí mismo, logrando la igualdad para mí y para otras personas. Bueno, el trabajo es vasto, son muchos más elementos los que se podrían compartir. La presentación se va a quedar para que me hagan favor de hacérselas llegar, y solamente quisiera cerrar leyendo un mensaje que está en uno de nuestros textos que se llama Hombres que compran cuerpos, que me parece como asertivo para cerrar esta plática o esta exposición el día de hoy. Dice, en el caso de los varones, la mejor forma de incidir para avanzar hacia la igualdad es a través de la prevención, ofreciéndoles modelos alternativos, es decir, sensibles, empáticos, positivos, creativos, constructivos, de cómo ser hombres.
hombres responsables, hombres que no necesiten de la imposición del control ni de la violencia para ser hombres, hombres con conocimientos de su cuerpo y conciencia del ejercicio de su sexualidad, hombres sin miedo que asimilen que existen otras formas de vivir su masculinidad y comprendan que son sujetos sociales en construcción permanente, hombres capaces de ver e interactuar con las mujeres como iguales, dejando de considerarlas como objetos, productos o fuentes de goce o de uso o de servidumbre, para verlas como personas libres y seguras, con derechos plenos, en un planeta en el que, a pesar de discursos triunfalistas en distintos ámbitos, se mantiene vigente como desafío el ejercicio de la igualdad sustantiva. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Bueno, un gusto estar acá compartiendo. Gracias a la Fundación por invitarme. Gracias también, Mauro, por darnos esa entrada para cuáles son nuestros marcos teóricos referentes para el trabajo con los hombres hacia las masculinidades. Voy a compartirles una experiencia sobre historias de vida. En Nicaragua hemos venido trabajando masculinidades de hace como 20, 25 años, basadas desde la educación popular. Y esta experiencia se llama El árbol por su fruto se conoce, retomada desde este discurso, desde la religión, ¿no? Ese es un texto bíblico que alguien dice que el árbol por su fruto se conoce. En el marco de una alianza en puntos de encuentro con el movimiento comunal en Nicaragua, la red de casas maternas, organizaciones feministas, organizaciones que trabajan con mujeres, en un lugar que se llama San José de Bocay, en la parte norte de Nicaragua, en un ámbito rural campesino. Estamos desarrollando una iniciativa que se llama Comunidades Libres de Violencia y queríamos desarrollar una iniciativa para trabajar con los hombres para la prevención de la violencia en la comunidad, y partimos de un estudio cualitativo utilizando esta metodología participativa, historias de vida, para poder conocer los imaginarios sociales de los hombres alrededor de las violencias. Entonces, con esta metodología hicimos un grupo de trabajo con 10 hombres entre los 15 y los 40 años, hombres jóvenes, hombres que estaban en relaciones de pareja, hombres que vivían en la comunidad. Y a partir de esto, hombres que estuvieran dispuestos a participar en 16 sesiones de reflexión sobre el significado de ser hombre para conocer sus realidades, sus imaginarios sociales, religiosos, culturales, que nos permitieran diseñar procesos educativos, campañas comunitarias, procesos de diálogo con las mujeres de las comunidades y otros procesos de diálogo con actores religiosos de este sector. Entonces, desarrollamos esta experiencia que se llama el significado de ser hombre. Esta metodología nos permitió conocer cuáles son las miradas tradicionales que tienen los hombres alrededor de las relaciones de pareja, el ejercicio de la violencia, alrededor de las experiencias que habían tenido de sus papás en los modelajes de relación a su mamá, el uso de la violencia, el tema de las paternidades ausentes y las violencias presentes en este proceso, y alrededor de eso también el rol de los hombres proveedores dentro de la comunidad. Con este estudio del imaginario de ser hombre nos permitió poder diseñar procesos de sensibilización con grupos de hombres durante 2 años, organizar grupos de trabajo donde los hombres 2 veces al mes participaban en grupos de reflexión para poder hablar sobre esa masculinidad tradicional y violenta de ser hombre, que les permitiera otras maneras posibles de reflexionar desde su concepto de ser hombre, con otras parejas, con sus hijos, con otros compañeros, y en esta metodología encontramos que los hombres en estas comunidades querían cambiar, pero la única manera para poder cambiar es hacerse religioso.
es poder asistir a las iglesias para poder cambiar, porque la única manera de transformar esta visión tradicional de ser hombre y el ejercicio de la violencia era la religión. Y entonces nosotros como investigadores en el equipo decíamos, ojo, la religión, el tema de los fundamentalismos, y ellos decían, el árbol por su fruto se conoce. O sea, que los hombres para poder cambiar tenemos que traducirnos en el cambio personal, en nuestra casa, en nuestra comunidad, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Y entonces a partir de ese lenguaje religioso, reflexionamos en el grupo cómo poder reflexionar utilizando el lenguaje religioso para poder promover un cambio, para disminuir la violencia en la comunidad, la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y a las niñas. Y a partir de eso nos permitió construir una campaña comunitaria que se llama Por mi ejemplo me conocerán. Los hombres por sus frutos se conocen, transformando ese lenguaje religioso para poder transformarlo en relaciones igualitarias con otros hombres, promoviendo relaciones igualitarias de respeto, paternidades más comprometidas, afectivas, hombres que dejen de ser proveedores y se involucren en la crianza de los niños y de las niñas. ¿Y cómo íbamos a hacer eso? Organizando grupos en la comunidad, organizando talleres con las mujeres, organizando talleres también con los pastores religiosos, que los pastores religiosos querían transformar la masculinidad solo para la prevención de la violencia. No podíamos hablar sobre diversidad sexual, no podíamos hablar sobre aborto terapéutico, pero sí abocados alrededor de la prevención de la violencia en la comunidad y poder diseñar campañas comunitarias donde hombres y mujeres participen y se vuelvan voceros de la transformación en la comunidad. Entonces, a partir de esta resignificación de la transformación de ser hombre, nos permitió trabajar con hombres rurales, campesinos, a través de la educación popular, de la reflexión, de poder trabajar con otros hombres líderes comunitarios, agricultores, trabajar con otras mujeres lideresas de la comunidad que nos permitiera dialogar sobre estas vivencias de la violencia, pero también poder, algo de lo que decía Mauro, cómo poder modelar otra forma de ser hombre. A partir de eso, generar espacios de diálogo a través del deporte, a través del deporte, del intercambio con otros hombres, a través del diálogo con otras mujeres, a través de otros espacios del ejercicio de las paternidades en la escuela, cómo poder generar estos espacios de transformación. Pero por otro lado también, en el tema de la violencia, bueno, ya sabemos de los estudios globales que se habla de que los hombres somos generadores de las violencias y por supuesto también los hombres podemos ser generadores de los cuidados, de esta masculinidad afectiva, sensible. Comenzamos a diseñar este estudio que se llama Cómo conocer los factores protectores y factores de riesgo en los que los hombres estamos o hemos sido socializados. Entonces, a partir de esto, bueno, ya sabemos que todo lo que tiene que ver con los hombres y violencia son generadores de la violencia, pero también en 1998 en Nicaragua, cuando tuvimos el huracán Mitch, después de un desastre natural, sabemos que se generan más violencia, los hombres involucrados con eso, desarrollamos el primer estudio que se llamaba Nadando contra corriente, y que fue un estudio donde nos enseñó que aún todos los hombres socializados en el machismo y el patriarcado, encontramos que habían hombres que tenían otra relación igualitaria con otros hombres, con otras mujeres, con los hijos y con las hijas, y no habían tenido ninguna oportunidad de estar en un taller de masculinidad, un espacio de reflexión, y eran hombres que estaban allí, decimos en Nicaragua, pululeando, que andan por ahí promoviendo relaciones afectivas con los hijos, con otras mujeres, con otros hombres, pero no están en el espacio más visible de lo que significa ser hombre. Entonces, a partir de eso, comenzamos a pensar, busquemos a hombres más equitativos, afectivos, y comenzamos a diseñar un estudio que se llama Cuando me llaman un hombre ejemplar. Y comenzamos a hacer estudios y entrevistas con otros hombres de la comunidad, con las mujeres, esposas, parejas, hijas, que nos digan dónde están esos hombres no violentos y no machistas. Y a partir de eso, las mujeres comenzaron a darnos
una X cantidad de criterios que significa ser un hombre no machista, no violento. Un hombre afectivo, responsable, buen esposo, buena pareja, buen amigo, un hombre sensible, amigable. Y antes de hacer este estudio de un hombre ejemplar, hicimos un estudio cualitativo, un estudio, una encuesta en Managua, en la capital, con 1.023 hombres y 233 mujeres. Y encontramos en este estudio cuantitativo las diversas formas de expresión de violencia que los hombres están involucrados. Haber sido víctimas o testigos de violencia en la niñez, víctimas de violencia o bullying en la escuela, víctimas de la violencia social por otros hombres en la comunidad, en el barrio, pero no encontrábamos estos hombres ejemplares. Y comenzamos a decir, ¿será que no hay hombres en la comunidad que se distancian de este modelo machista, tradicional, violento de ser hombre? Pero comenzamos a hablar con las mujeres de este barrio, de estas comunidades, y comenzamos a encontrar a 11 hombres que cumplían la afectividad, la paternidad, el respeto, y comenzamos a hacer entrevistas a profundidad, análisis, y comenzamos a entrevistar también a sus parejas, a las hermanas, a otra líder de la comunidad, y comenzamos a darnos cuenta que sí existen estos hombres en la comunidad, que son hombres hogareños, hombres que la paternidad los cambió. El nacimiento de sus hijos y de sus hijas les transformó esta visión de ser hombres. La relación de pareja los transformó cuando tuvieron conflictos alrededor de la crisis del abandono de sus parejas u otros abandonos de las paternidades. Entonces comenzamos a pensar sobre estos hombres ejemplares, respetuosos, solidarios, amistosos, comprensivos, que no son hombres odiosos, que se distancian de esta masculinidad tradicional de ser hombre, que no tienen vicios, porque dicen que los buenos hombres no fuman, no beben alcohol, ni también bailan pegados, son hombres hogareños, tranquilos. Entonces los hombres buenos no tienen vicio. Hay otra manera de ser hombres, que no son mujeriegos, hombres fieles, el tema de la fidelidad alrededor de la expresión afectiva y erótica, que comparten el cuidado de las tareas domésticas, respetan a las mujeres, evitan la violencia, reconocen sus errores, se disculpan con sus parejas, con otros hijos, con otras parejas. También resuelven sus conflictos de una manera no violenta, agresiva. También no expresan sentimientos de sentirse vulnerables, expresando sus relaciones de pareja. También toman la iniciativa para resolver los conflictos con sus parejas, con sus familiares. También para dialogar con sus hijos, con sus hijas. Y encontramos estos factores protectores que nos llaman la atención. ¿Cuáles son algunos factores que motivan a cambiar a los hombres, a hacerse buenos hombres? El nacimiento del hijo o de la hija los cambió totalmente para transformar esta masculinidad. A hombres que tuvieron un buen papá o un modelo referente de paternidades afectivas, comprometidas, solidarios. Otros hombres de la familia que promovían una relación libre de violencia. También algo interesante en este estudio era que los hombres que más se dispusieron al cambio era porque también eran mujeres que tenían parejas, compañeras, esposas que defendían su derecho o estaban empoderadas, que no se dejaban mandar o dominar de su pareja. Entonces esto les motivaba a poder reflexionar sobre qué implicaba tener una pareja independiente que defiende sus derechos y los motivaba a abrirse al cambio. También aquí el tema del factor religioso era un factor protector, porque dicen que la religión, la espiritualidad es un factor que los ayuda a transformar estas relaciones de parejas desiguales, violentas. Entonces encontramos que el factor religioso, en el caso de Nicaragua, es muy imperante el tema de la religión como parte de demostrar otra manera de ser hombre, pero por otro lado también puede ser un riesgo, ¿no? Hemos visto el tema de Bolsonaro en Brasil o el tema de los fundamentalismos religiosos. Y aquí una reflexión, hablando con mi amigo Juan Carlos Ramírez, cómo desde esta experiencia hemos encontrado fisuras en el sistema religioso para promover la agenda de la prevención de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y a las niñas. Hay una fisura que nos deja promover una agenda. Claro, no podemos promover todos los derechos.
el tema del aborto, el aborto terapéutico, pero hay una fisura para poder iniciar un proceso de transformación, pero es como un arma, nada bélico, es como un punto de doble vía, con riesgos, con dificultades, pero con posibilidades a transformar ese otro espacio que hemos tenido como algo lejano de transformar. Hemos encontrado factores de resiliencia, todavía estamos en discusión en Nicaragua en 1998, decíamos, estos hombres son desviados, estos hombres son desviados de la norma tradicional de ser hombre, hablamos de desviación positiva, hablamos de hombre resiliente, hombre sobreviviente. Este concepto todavía no nos gusta, todavía. Resiliente al abandono de sus papás, se distancian de ese hombre que abandona a los hijos, a las hijas, no quieren ser ese hombre tradicional. Resistencia a la violencia de vida, porque fueron testigos de la violencia hacia su papá, hacia la mamá, hacia otros miembros de la familia. El tema del alcohol, el tema de la resistencia al abuso sexual. Hombres que cuando fueron niños tuvieron experiencia marcada sobre el abuso sexual y están en contra de otros hombres abusadores. Y también resistencia ante la pérdida de los niños de la familia. Entonces, parte de trabajar con las historias de la vida, de esta visión etnográfica desde la visión de los hombres, poder obtener los factores protectores, factores de riesgo para poder generar un proceso de intervención comunitaria, a nosotros nos ha ayudado para poder diseñar campañas comunitarias, materiales educativos durante todo el proceso, tomando en cuenta cuáles son los riesgos y las limitaciones de cara al proceso de trabajo que hemos desarrollado. ¿Qué tipo de hallazgo hemos encontrado en este campo, en estas intervenciones? Bueno, complejas relaciones entre las historias personales y familiares, y eso tiene un impacto en el significado de ser hombre. Sabemos también que hay un impacto social normativo que influye la religión, la cultura, el ámbito rural, urbano de ser hombre. También encontramos que hay múltiples expresiones de la violencia a nivel de la comunidad y cómo poder conectarlas y poder trabajar desde esas violencias. También hemos encontrado que solo hay estudios cuantitativos de prevalencia de la violencia nada más, correlaciones de pareja, que también nos ha ayudado a fundamentar nuestras intervenciones desde una óptica, una mirada etnográfica cualitativa, identificando factores de riesgo para poder disminuirlo y aumentar los factores protectores para trabajar con los hombres. Como les decía, esto de llamarse hombres no machistas, igualitarios, emergentes, disidentes, también tiene un impacto en el lenguaje transformador de lo que implica ser hombre a nivel de las comunidades. Hemos trabajado con hombres jóvenes, adultos, papás, campesinos, rurales, del área urbana. También hombres que se identifican como no violentos por su familia, por su pareja, por otros líderes de la comunidad. Hombres jóvenes, papás del sector rural. También trabajamos con las mujeres. No es posible hablar del trabajo con los hombres y la masculinidad si no entrevistamos a las mujeres de los entornos donde están los hombres. También, perdón, se trabó. ¿Cuáles son las falencias que hemos encontrado? Hacen falta todavía de evaluación de impacto. Digamos que como son proyectos que trabajamos en la comunidad 2-3 años, nos hace falta hacer un estudio de impacto riguroso que nos permita entender más allá de estas múltiples dinámicas de la violencia, los impactos y los cambios. También nos hace falta más estudios a profundidad sobre las normas sociales, porque en la medida que hacemos una intervención social comunitaria, impulsamos un nuevo modelo de comportamiento, pero todavía las normas sociales nos quedan ahí todavía para poder hacer más investigación. También en el caso de Nicaragua hemos encontrado que hay más hombres que tienen apertura al cambio, a llamarse hombres igualitarios, pero todavía nos cuesta más todavía profundizar sobre estos elementos. El tema religioso tiene un gran impacto en estas miradas imaginarias de ser hombre que hay que mirarlo con mucha rigurosidad. El tema de la capacidad de resiliencia, el llamarnos sobreviviente, disidente, es un tema que debemos de explorar porque hay mucho más elementos a la resiliencia, a la sobrevivencia. También estudios limitados a ciertas manifestaciones de la violencia
o relaciones violentas. También es importante estudiar otras prácticas violentas, toda la diversidad de expresiones. No se cuenta con suficiente atención a los hombres, solamente como espectadores. No siempre estamos triangulando los estudios cualitativos, cuantitativos, con otras fuentes en los territorios. Hay poca ausencia de otros estudios, pocos recursos a nivel de la investigación. En los proyectos sociales conseguimos plata para hacer intervenciones, pero siempre para el tema de la investigación y los datos se destinan muy pocos recursos para este trabajo. Hemos trabajado diagnósticos, investigaciones cualitativas, cuantitativas, diversos estudios que hemos hecho en Nicaragua, cual y cuantitativos. A nivel de los que están en este campo de la investigación, ¿qué recomendaciones le damos? Es importante vincularlos con academia, con los investigadores que están generando conocimiento para poder vincular con los activistas que estamos en el campo, llevando la vida cotidiana, poder dialogar para poder mejorar nuestras investigaciones, poder hacer un trabajo estrecho entre los equipos de investigación, de implementación. Es importante tener consejos asesores de la academia, del movimiento de mujeres, feministas, movimientos sociales, entre otros. Es importante revisar estos marcos teóricos, conceptos, investigaciones previas que se desarrollan para poderlos traducir en intervenciones concretas en nuestro espacio colectivo. Análisis de experiencias de otras organizaciones similares a los contextos de los vamos a desarrollar. Es importante retomar otras experiencias que se desarrollan. Algo también, documentar los procesos metodológicos que hemos desarrollado. Y una crítica de la que hemos hablado mucho en el caso de Nicaragua y Centroamérica, muy poco estamos documentando, sistematizando, elaborando los procesos de trabajo con los hombres y las masculinidades. Todavía tenemos un reto en el caso de Nicaragua, Centroamérica. Hay diversas experiencias en todas sus dimensiones, pero no las estamos documentando, las estamos registrando. Y también necesitamos pilotear estas metodologías, necesitamos reconstruir estos procesos que hemos desarrollado para generar intervenciones, para poder evaluarlas, y también desde el trabajo que hemos diseñado a nosotros como organización todavía nos hace falta una sistematización más integral alrededor del trabajo de los hombres y las masculinidades. ¿Qué requerimientos de las políticas públicas tenemos? Primero, necesitamos programas de reeducación. Necesitamos programas de reeducación que nos ayuden a poder entender de una manera mucho más integral y sistémica todo el trabajo, lo que se debe hacer con los hombres y la prevención de las violencias. Necesitamos un sistema de información accesible a los investigadores. En el caso de Nicaragua, no tenemos acceso a los datos públicos que genera el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, todos los entes estatales que nos ayuden a soportar, a mejorar nuestras intervenciones. No tenemos datos oficiales que nos ayuden a ir documentando los procesos de trabajo que estamos desarrollando. Aunque hay una ley de información pública, no podemos acceder a ella para poder constatar nuestras intervenciones con los hallazgos y el proceso que estamos desarrollando. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos y todas, saludos de Costa Rica. Yo voy a, la presentación mía le puse replanteando el trabajo con los hombres y las masculinidades, la experiencia de Costa Rica. Yo vengo en representación de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, conocido como Instituto WEM. Esa es una foto de lo que ocurre allá miércoles en la noche, que llegan hombres a hablar de sí mismos, ¿verdad? Hablar de temas prohibidos, ¿verdad? Que son los temas de la vida privada. Para los que no conocen, Costa Rica, América Central, un país muy pequeñito, 50.000 kilómetros cuadrados.
5 millones de habitantes, ya he puesto 6, 5 millones. Y tenemos una amplia legislación en prevención de violencia y en apertura a diversidad sexual, aunque bien sabemos de que una cosa es la legislación y otra cosa las subjetividades, ¿verdad? Que cambian muy lento. Nosotros, bueno, nos llamamos WEN, significa hombre en un vocablo bribri, como una ONG que surge en el 2000. Trabajamos con población masculina, básicamente hacia un cambio cultural por la equidad e igualdad de género, la prevención de la violencia masculina y la promoción de masculinidades positivas, entendiendo por masculinidades positivas, masculinidades igualitarias y antipatriarcales. Bueno, la misión es básicamente abrir espacios para que los hombres reflexionen. El concepto de reflexividad nos interesa, como lo plantea Castoriadis, pensar y pensarse, ¿verdad? No solo reflexionar acerca del entorno críticamente, sino también reflexionarme yo y pensarme críticamente yo. Espacios como el erotismo, la masculinidad, los derechos humanos, etc. La población meta, hombres, básicamente, hombres, desde el enfoque de la interseccionalidad, o sea, a nivel de edad, de 12 años en adelante, hasta topar con cerca, decimos allá, ¿verdad? A nivel de ocupación, región geográfica, no importa sexualidad, grupo étnico-cultural, aunque los hombres que asisten más son aquellos que tienen pareja mujer, ¿verdad? Y que hay toda una conflictiva en cómo relacionarme en esos vínculos de intimidad emocional con las mujeres. También funcionarios y funcionarias de Estado que puedan impulsar programas con hombres. También familiares de hombres usuarios, ya sea hijos, hijas o mujeres. Hay un programa que se llama WEN Mujeres, WEN Parejas, que es trabajar con las mujeres de los hombres para efectos de monitoreo principalmente. Y podríamos decir que todo el quehacer está en reducir violencia y machismo, promoción de masculinidades positivas, multiplicación, para nosotros es clave, formar agentes multiplicadores, que sean otros hombres los que a través de educación entre pares trabajen con otros hombres, e incidencia política. Y trabajar, aquí hay una lección fundamental, y es que el trabajo con hombres no se puede limitar a solo un área. Es necesario procesos educativos, claro que sí. Es necesaria grupos, capacitación, el llamado activismo. Pero si usted deja el activismo sin reflexionar sobre ese activismo, teóricamente, críticamente, es que tiene poco alcance. Hay que hacer también investigación, monitoreo y evaluación para ver si realmente es efectivo lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y hemos considerado que es necesario dos tipos de acciones. Hay que promocionar, promoción, digamos de lo positivo, ¿verdad? Promoción. Temas como conocimiento de mí mismo, habilidades para la convivencia pacífica, habilidades comunicativas. Los hombres no sabemos comunicarnos, aspectos de la vida personal no sabemos. Sexualidad, una sexualidad positiva, cultura de paz y también todo lo que es la prevención de la violencia, ¿verdad? Darle herramientas para manejo del enojo, celos, separación, manejo de las crisis. Si los hombres nos enojamos, convertimos ese enojo por lo general en violencia. Si, como decía ahora Mauro, si los hombres tenemos miedo de que la pareja se vaya, ese miedo lo convertimos en violencia y una serie de cosas la convertimos, bueno, en enojo, y como no sabemos manejar enojo, en violencia. Entonces hay que dar herramientas para manejar esto y las formas de machismo. Entonces esos dos elementos hay que trabajarlos paralelamente. Si le quitamos la violencia, entre comillas, y no le instalamos habilidades para la vida, para la convivencia, los dejamos mudos. Hay hombres que ya no hablan, porque tal vez solo ofendían, ahora ya no saben cómo comunicar cosas, entre comillas, positivas, digamos. Entonces, hay que dar las dos cosas. Es un trabajo reeducativo. Escenarios de trabajo para nosotros, la comunidad es fundamental. Entendemos por trabajo comunitario hacer un trabajo con hombres en la comunidad integrado con las instituciones locales, gobierno local y lo que es educación, salud, policía local, y dar capacitación a esas instancias, y también con adultos y adolescentes en la comunidad. El grupo como instancia fundamental, nuestro trabajo es grupal a través de métodos de crecimiento personal, el lugar de trabajo y también el centro educativo. Les voy a mostrar algunas fotos de algunas experiencias con los hombres.
Y yo voy a compartir más que todo la experiencia de grupos. Tenemos grupos de apoyo, crecimiento personal en diferentes partes del país, 15 grupos, en promedio 600 hombres semanales son los que se atienden. Esa es una manera como los promocionamos. Cuando los promocionábamos diciendo grupos para prevención de la violencia, no llegaba nadie. Es importante ver de que nosotros lo que trabajamos es construcción de masculinidad. Construirme yo como hombre y revisarme yo como hombre. Violencia no es o sea, violencia se trabaja como un eje más, pero es más que todo la revisión mía como hombre. Ya, entonces, lo importante es cómo los captamos. Ya captados, ya ahí sí podemos resignificar y hablar de la violencia. Ese es uno de los últimos grupos que dice Grupo de Apoyo para Hombres, grupo comunitario. Le gustaría mejorar su carácter, su autoestima, sus relaciones familiares y de pareja, o aprender a comunicarse mejor. Está separado y se siente solo, acompáñenos. Con solo eso el hombre entiende, no hay que decirle más. Si le habla mucho, si nos habla mucho no entendemos, de por sí es poquitito. Hay que hablarnos poquito, directo y al grano, ¿verdad? Sin mucha cosa. Este es otro, Águilas de Grecia, hombres ayudando hombres. Con solo eso ya el hombre entiende. Es una comunidad rural, dejada por hombres. ¿Ven eso? Águilas, porque Águilas está en el imaginario de Grecia, muy instalado. Águilas de Grecia, y ya. Y con solo eso llegan. Tal día, tal hora. Nosotros tenemos una línea de apoyo para hombres de emergencia, que ya tenemos 16 años son 6 horas al día, y hombres llaman 10 hombres al día, 15 hombres al día. Todas las llamadas están sistematizadas, y también están sistematizados los motivos de consulta de los hombres que asisten a los grupos. Todos tienen una base de datos, bueno, una hoja de registro en base de datos sobre las problemáticas. Estas vienen a ser los factores estructurales por los cuales los hombres consultan: desempleo o pobreza, falta de oportunidades, endeudamiento, pero esto es un endeudamiento muy particular. Estoy endeudado porque tengo esposa, novia, y además tengo otra, y las quiero controlar económicamente a las 3. Yo creo que no hay salario que alcance, ¿verdad? Entonces me endeudo. Hay endeudamientos por relaciones múltiples, no sé, y no poder cumplir las demandas de proveedor, que está muy relacionado. Pero hay factores personales: dificultad para manejar la ira y el enojo, sigue siendo fundamental; celos, no poder comunicarse adecuadamente; conflictos de pareja; infidelidad. No me gusta la palabra infidelidad, me suena muy moralista, pero no he encontrado otro término, ¿verdad? Digamos que de lealtad, no sé, no me gusta la palabra infidelidad. Separación, no sé manejar la separación, porque ¿cómo voy a manejar la separación si ella es mía? ¿Cómo voy a permitir que se vaya? ¿Verdad? Y además, aquí yo creo que entendamos, desde la psicología decimos, los procesos de la vida de pareja son complejos, porque cuando estamos enamorados se nos activa el miedo al abandono, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos. ¿Cómo manejo el miedo al abandono? ¿Verdad? ¿Con celos? ¿Con control? ¿Cuál es la alternativa nos da el patriarcado? Control, ¿verdad? Problemas con la paternidad o medidas cautelares. Esos son los motivos. Nosotros hemos creado un método de trabajo con hombres, para trabajar con hombres en grupo, donde revisamos experiencias de vida, emociones, formas de interacción, esquemas de pensamiento, y nos fundamentamos en los siguientes principios. El concepto de ecología de saberes de Buenaventura de Sousa, en que el trabajo lo lleva a cabo el funcionario. Nosotros en GWEN tenemos 20 funcionarios, psicólogos, todos. Bueno, hay un teólogo que es el director, pero psicólogos todos. Y el psicólogo trabaja con un promotor. El promotor es un hombre que ha pasado por todo el proceso y que recibe una capacitación adicional para que aplique educación entre pares. Entonces hay que tener ese doble. No solamente es el que llega, y además el psicólogo no es que va a hacer terapia, va a propiciar procesos reflexivos con los hombres y con la ayuda del promotor. Aprendizaje significativo, que lo que el hombre aprenda le sirva para su vida. Muchas veces los que trabajamos en género le damos información a la gente que a la gente no le interesa, o tenemos que lograr traducir nuestras categorías en cuestiones cotidianas para que la gente vea: de veras esto me sirve. Aprendizaje por descubrimiento, que se den cuenta por sí mismos; decodificación, tomado de Freire; y la conciencia organísmica, en el sentido de que puede integrar mis emociones, mis pensamientos y mis sensaciones corporales.
Buscamos que los hombres reflexionen y hagan cambios. Hagan cambios es importante. Reflexionar ¿para qué? ¿Realmente cambian? Si van a un taller, les gusta el taller, dicen qué bonito, ¿sirvió de algo eso? Y últimamente hemos visto es necesario monitorear cambios, porque queremos cambios. Los hombres deben revisar su masculinidad, sexualidad en la vida cotidiana. Entonces la categoría vida cotidiana es fundamental, y como lo plantea Sotolongo, la praxis cotidiana de los hombres. ¿Qué significa ser hombres? En mi praxis cotidiana y también en mis situaciones de crisis. Y algo fundamental es ayudarles a que encuentren un sentido de vida. Sentido de vida lo tomo de Víctor Frank. Para un cuidado esencial lo tomo de Leonardo Boff, ¿verdad? Porque de alguna manera hemos perdido ese sentido de vida. De pronto el sentido de vida es ser proveedor, acumular. Y todo esto es un gran reto. ¿Cómo se coordina? ¿Cómo se articula esto con la dinámica de acumulación de capital? ¿Qué pasa con el sujeto actual de la globalización? El sujeto masculino actual y estas demandas, ¿cómo se articula? Ese es un gran reto. Entonces, de pronto, el sentido de vida puede ser acumular bienes, porque los muestro como ostentación. Necesitamos darle otras categorías, otro contenido a ese sentido de vida. Yo tenía un video, no necesariamente tal vez va a ser necesario, no hace falta tanto el sonido, lo que quiero es que observen nada más lo que ocurre normalmente cuando llegan los hombres a un grupo que es el grupo escuela, que es el de San Pedro, miércoles y viernes, se inscriben, ahí se les toma los datos, algunos llegan nuevos, otros están, aunque lleguen por segunda vez, se inscriben y pagan una cuota, ellos mantienen ese grupo, porque hay que pagar el local, que es un poco caro, y el personal que trabaja ahí. Hay otros proyectos que son financiados por gobiernos locales. De manera adicional se da asesoría legal en derecho por un hombre que es parte de la red de hombres, de la red de promotores, de estos de educación entre pares, ahí ese es el abogado. El salón nuestro no es tan grande, ahí hay que ubicar a 100 y pico de hombres que no caben, ¿verdad? Están en gradas, están en cualquier lado. Siempre se presentan usuarios nuevos, que siempre hay 7, 8 nuevos, a los cuales hay que darles un seguimiento. Posteriormente, bueno, los que están adelante son coordinadores de la red de hombres. Los psicólogos somos invitados al grupo, el grupo no es de nosotros, el grupo es de los hombres. Ellos son, de hecho, si no podemos llegar, igualmente hay sesión, lo manejan ellos. No es necesario pasarlo todo, nada más lo que quiero es... Bueno, por general cuentan la razón los nuevos. Luego, después de hacer este ritual colectivo, los dividimos en subgrupos, que son los que ya van a trabajar ya el proceso terapéutico. Sin un tema definido, no hay tema. El ritual es el mismo, en todas las sesiones se hace exactamente lo mismo. Y se leen las reglas como si nunca hubieran llegado, se repite todo otra vez, ¿verdad? Yo no sé, como que somos ritualistas y si les quitamos eso, parecemos como los búfalos mojados de Picapiedra, no sé si se acuerdan la serie, ¿verdad? Si les quitamos ese ritual, quedan como, hay que repetirlo otra vez, vuelve a hacer lo mismo, toda sesión vuelve a repetirse lo mismo, cambia el contenido de lo que los hombres dicen en la sesión, no definimos un tema, pueden llegar hablando de lo que quieran. Voy a brincarme esta parte, porque este es el tema al que quería llegar para responder a las preguntas. Y le he puesto 10 tesis centrales para una resignificación del trabajo con los hombres y las masculinidades. La primera tesis, articulación de diversos niveles de trabajo. La acción social directa con los hombres, el llamado activismo, que me gusta más llamarle acción social. La producción de teoría y la investigación. Tenemos que producir teoría. No podemos quedar en el esquema de que solo hacemos cosas y aplico la teoría de libros que se han hecho. No, es que trabajar implica, si usted reflexiona sobre lo que hace, usted está produciendo de pronto teoría. A lo mejor hay conceptos, cosas que hay que crear y que hay que poner en práctica. Entonces, articular teoría e investigación. Qué difícil realizar investigación, pero con los hombres se puede hacer mucha investigación. A veces no tenemos los recursos para una investigación de pronto
cuantitativa muy grande, a veces recurrimos más a investigaciones cualitativas, aplicación de pequeñas escalas, pero nosotros últimamente lo hemos hecho para ver si realmente les ayuda lo que estamos haciendo y en qué les ayuda, ¿no? 2, el activismo debe ir acompañado de procesos reflexivos. Como decía ahora, una teoría de las masculinidades que oriente el trabajo y un proceso de revisión y sistematización permanente. Hay que sistematizar, que no es describir el proceso, hay que sistematizar en categorías, ¿no? Es importante preguntarnos cuáles cambios queremos lograr con nuestras intervenciones y cómo dar cuenta de esos cambios. Queremos disminuir machismo y violencia. ¿Cuáles son los indicadores? Indicadores medibles, observables, de tal manera que nuestro monitoreo responda a eso. Esto requiere elaboración de indicadores de cambio y esto es un reto para todo el mundo. Todos los que llamamos masculinidad deberíamos de organizarnos. ¿Cómo construimos indicadores de cambio? Pero no solo un cambio personal, ¿verdad? No es solo un cambio personal. El eje central de nuestro trabajo es la revisión crítica de la construcción de las masculinidades. ¿Cómo se produce o construye un hombre? ¿Mediante cuáles procesos y factores sociales reproduce la dominación y la hegemonía? Pero también es muy importante mediante cuáles procesos hace rupturas de esa hegemonía. Pues me encantó lo que planteaba la experiencia de Douglas. Necesitamos ir rescatando qué los hace romper con el esquema, ¿verdad? Es un taller, no es así. Hemos tenido hombres que han pasado hasta 2 años en grupo, aprenden a hablar, aprenden a llorar, aprenden a cuidar pañales, aprenden a hacer oficios domésticos, aprenden a decir te quiero y el núcleo duro está intacto. No se ha tocado, o sea, no han hecho nada de cambio en la estructura de poder. En el momento que vuelven a ejercer pareja, otra vez relaciones de dominación. Qué difícil es atravesar esta cuestión del poder. Los cambios personales y propios de la vida privada son importantes, son políticos, es la consigna fundamental del feminismo. Y Giddens lo retoma, lo personal es político, pero no es suficiente. Eso no es suficiente. ¿Cómo podemos lograr que nuestras intervenciones tengan impacto en el ejercicio del poder patriarcal, en ese núcleo duro de la masculinidad hegemónica? No tenemos la receta y no sabemos, pero tenemos que ir hacia eso. Las intervenciones efectivas tienen que, de alguna manera, desmantelar la estructura patriarcal o a la masculinidad patriarcal que nos habita, como diría Castoriadis. La masculinidad es una institución que me habita y yo sigo reproduciendo. ¿Cómo rompo con eso? Porque si no nos quedamos en un grupo nada más de iglesia, dice, nada más cambié, ya no le pego a mi esposa, ahora le digo buenos días, qué sé yo, ¿verdad? El cambio individual entonces tiene que expresarse, que se exprese en la esfera de la intimidad no es suficiente. Es necesario que este proceso trascienda a cambios estructurales en la sociedad para la construcción de significados alternativos de la masculinidad y producir nuevas hegemonías que no sean patriarcales, como decía Mauro, ¿verdad? Nuevas hegemonías que no sean patriarcales. Se requiere que la sociedad, tanto civil como el Estado, se pregunten cuál es el modelo de hombre que queremos impulsar, o sea, el tipo de sujeto masculino que queremos impulsar para las nuevas generaciones, cuál es el proyecto de masculinidad para esta sociedad concreta y desde acá entonces políticas públicas y procesos educativos para las nuevas generaciones. Voy a ir más rápido. Es necesario trabajar también las subjetividades, no podemos quedarnos solo en cambios conductuales, en cambios de roles. Aprenda a cocinar, está muy bueno, aprenda a cambiar pañales, magnífico, pero ¿y la subjetividad? ¿Qué pasa con la subjetividad? ¿Qué es la que sostiene? Recordemos, la masculinidad está expresada en imaginarios colectivos, pero esos imaginarios colectivos se sostienen en subjetividades, ¿no? La intervención debe integrar, como decía ahora, la praxis cotidiana y las situaciones de malestar subjetivo de los hombres. ¿Cómo las integramos, verdad? La intervención debe integrar también aspectos propios del mundo del trabajo, de la cultura, la economía y no solo aspectos de la vida familiar y privada. Lo familiar y privado es fundamental, pero ¿cómo articulamos con lo otro? Como retos. Nada más toma este esquemita que es de Sotolongo, que nosotros lo tomamos, la estructuración de las relaciones sociales o los aspectos más macrosociales, la constitución de las subjetividades sociales y teniendo como intermedio los patrones de interacción social de la praxis cotidiana.
Tenemos que estar trabajando entonces qué pasa con la estructura social, qué pasa con la construcción de la subjetividad socialmente construida y qué pasa con esos patrones de interacción social de la vida cotidiana. Ya con esto termino. Es necesario el enfoque interseccional, esto es clave. A veces creemos que masculinidad lo es todo y la variable de género lo explica todo, y eso no es así. Hay otras variables de la dinámica social fundamentales como clase social, etnia, raza, sexualidad, región geográfica, ocupación, o sea, y cómo vamos entrelazando masculinidades y esas otras situaciones y algo fundamental, la globalización capitalista y modelo neoliberal que atraviesa eso, y qué pasa con la masculinidad y su impacto, ¿verdad? Y para no quedarnos solo en la cuestión solo género aislado. Y la última, la necesidad de la incidencia política, la agenda de los hombres. Nosotros en Costa Rica bueno, tenemos la ley, sin embargo eso no es suficiente. Tenemos una ley de salud masculina y una política nacional de masculinidades positivas que fue incorporada este año a la política nacional del Estado, el nuevo Plan UBI que se llama, está incorporada con 3 ejes básicos: control machista y violencia, sexualidad y paternidad, que obliga a las instituciones públicas a trabajar estos temas todos los años, con indicadores que hay que construir. Es el gran reto, construcción de indicadores. Y vamos a ver qué pasa desde esta política de masculinidades positivas, ¿verdad? Entonces hay que apostar por las políticas públicas, eso no lo es todo. Hay que apostar por el trabajo de base, eso no lo es todo. Qué difícil lograr el cambio cultural. Y de pronto ese es el gran reto. Y termino, esta es la última, ahora sí. ¿Cómo establecer una relación distinta con la institución propia, la masculinidad que nos habita? Me parece que esa pregunta, que es muy castoridiana, es lo que de alguna manera debemos responder, ¿verdad? Y es el gran reto que tenemos, sobre todo de cara a cómo trabajar masculinidades en el siglo XXI. Muchas gracias. Yo creo que eso es todo. Aló, buenos días. Yo voy a contar tomando las preguntas que contó Valeria, desde esas preguntas mostrar como una trayectoria, y cómo esa trayectoria lo dividí en 3 momentos, que fueron 3 momentos como de reflexión, que yo creo que como desde ahí yo fui modificando mi modo de entender el trabajo de los talleres con hombres. Entonces desde ahí busco responder a las preguntas. Entonces tiene que ver con eso, con esas trayectorias. Cuando yo el año 96, cuando me invitaron a trabajar, digo yo, postulé, quedé y toda la cuestión, pero era para trabajar con hombres. Entonces mi horario lo hicieron medio perversamente, yo trabajaba de 2 a 9, justamente para poder dar respuesta en contextos terapéuticos y contexto también de talleres. Entonces había un espacio que se había que crear, porque era una intervención que se realizaba con las familias, pero usted sabe que cuando se interviene con familias, como dirían las feministas, se intervienen con mujeres. Las mujeres, se feminiza la familia. Entonces, pero eso genera una crisis, empezó a haber separaciones, empezó a haber distintos conflictos, episodios de violencia, justamente porque el hombre ante la crisis no tenían respuesta. Y había que dar entonces una respuesta porque nosotros veníamos también de una tradición católica en esa institución. Entonces tú dices, ¿cómo vamos a separar la familia? ¿Cómo nuestra intervención genera un impacto en la familia que hace que la familia no sea que entren en crisis? Entonces empecé con los talleres con hombres, y los talleres de hombres lo llamamos solo para hombres. Solo para hombres, dirigidos por
hombre, dirigido por nada menos que todo un hombre, y todas las dificultades que tiene eso de... Qué terribles. Entonces, la pregunta es como, en este proceso voy a mostrar como de la teoría, no sé si esto tiene un láser, ¿no? Sí, ahí. Como desde una teoría que uno tiene, se hacen las preguntas, una idea, una hipótesis, para dónde va, uno detecta nudo, define un método y se hacen las preguntas para la intervención. Esa es mi transición. Yo cuando llegué, el primer libro que recibí fue El Varón Sagrado. Juan Carlos Kramer. Y habla de la nueva masculinidad, un libro que estaba en el año 96, de la nueva masculinidad, Juan Carlos Kramer, que era el director de la revista Uno Mismo, y uno lee, y era eso, leer como hay un hombre que ante los cambios, que contaba Mauro, ante los cambios se siente sin respuesta, no tiene recursos, y es necesario encontrarnos con estos hombres y reunirnos, voy a caricaturizar la imagen, pero es reunirnos en torno a una tribu, reencontrarnos con nuestros arquetipos, hacernos nuestras preguntas, que yo creo que eran y son muy importantes, poder encontrarnos y poder hacernos las preguntas y poder desde ahí ir modificando, y ahí tenemos un montón de colectivos de hombres en eso. Después me encontré con el libro, me regalaron el libro de Robert Bly, y yo siempre digo que parte de este arquetipo que es más junguiano, era El Caballero de la Armadura Oxidada, que es un libro casi obligatorio para muchos de ustedes en el colegio, y que yo no estuve en el colegio, pero lo leí de más viejo. El Caballero de la Armadura Oxidada. Y que son procesos que el hombre tiene que hacer solo en esta transformación, y que la mujer y sus hijos lo están esperando en casa y ellos en ese proceso de transformación. Es así lo que uno pensaba. Entonces, mis primeros espacios eran hombres con hombres tenemos que intervenir, y hombres con hombres tenemos que ir cambiando, ir transformándonos. Tenemos que aprender a reeducarnos emocionalmente, tenemos que aprender a hacernos nuevas preguntas, tenemos que aprender a sentir como la condición que estamos viviendo nosotros en nuestra sociedad. ¿Con quién? No sé, con Álvaro hablaba ayer, decía, yo hacía los talleres, rascaba y rascaba bien, pero rascaba donde no pica. Rascaba bien, pero no rascaba donde no picaba. No agarrábamos la estructura del poder, lo pasábamos bien, comíamos, porque era a las 7 de la tarde, los hombres tenían que comer, hacíamos cosas, lo preparábamos entre todos, y era un buen espacio. Era un espacio en que nos íbamos transformando, sí. Éramos más sensibles a la condición de la familia y la importancia de los hombres en la familia, también. Pero no tocamos el componente género y el componente del poder. Entonces, desde ahí la crítica se visualizaba y problematizaba la condición de ser varón en contexto de familias vulnerables, se reforzaba y promovía el involucramiento parental. Nosotros decíamos, si el hombre está en la familia es más fuerte. Así. Sobre las preguntas que guiaban el taller era eso. ¿Cuáles son los miedos de los hombres? ¿Qué es la importancia de los hombres en sus familias? Eran buenas preguntas, pero no creo que era donde no picaba. Y también la pregunta sobre la coordinación de los talleres de hombres. Los hombres nos cambiamos con otros hombres, entonces no construíamos alteridad. Para los hombres era muy difícil dialogar con otras. Cuando entraba la mujer al espacio de taller, ¿qué ocurría? Yo lo he contado. Los hombres entraba la seducción, se emporfillaba, iba a ser una palabra que me iba a costar, pero entraba la seducción. Pero también cuando un hombre coordinaba un taller y no tenía conciencia y perspectiva de género, también operaba la seducción. Era muy fácil, operaba la complicidad.
Operan otros procesos, porque es muy fácil para mí hacerme sensible y conmovernos juntos y no ver que los hombres declaran que cambian, pero no cambian. Yo decía, los hombres competimos por mostrar quién es mejor. Y en el espacio de hombres, los hombres se dan cuenta que se promueven paternidad responsable y todos cuentan sus pequeños hitos de cambio. Todos cuentan sus pequeñas cosas y para eso y entramos a competir. Y no hacemos las preguntas importantes. Hay un segundo momento, se hizo la conferencia que nos convoca ahora 20 años después, el año 98, yo estoy contando año 96, año 98 se hizo la conferencia que no me invitaron, que no estuve, y no sé qué estamos conmemorando 20 años después si yo no estuve ahí. Existía, estaba haciendo talleres con hombres, pero no fui invitado. Este es mi revancha. Si tuviera el Pepe, lo estaría apuntando acá. ¿Dónde está el Pepe? Ahí veo al Pepe. Hola. Ahí. Pero Pepe generosamente convocó a la red de masculinidades y eso fue un hito muy clave. Un hito muy clave porque fue un espacio bien generoso, bien democrático, en que cada uno contaba en qué estaban. Habían historiadores, religiosos, activistas, habían sociólogos, gente que estaba psicólogos, y yo también que estaba haciendo intervención. Yo creo que no había mucho más, había movimientos de papás. Y hay dos libros fundantes que para mí me fueron muy importantes, que eran Masculinidad, Poder y Crisis, en que está el texto de Connell de la Organización Social de la Masculinidad, y Masculinidad, y este es el libro de la conferencia, en que yo no estuve. Pero en mi segundo momento, esto para contarlo, ¿no? Lo interesante es que en esta segunda etapa, con baja comprensión todavía de género, empecé a preguntarme más por temas de la participación activa. No era la corresponsabilidad, era centrado más bien en el tema en participación en las tareas de crianza, en los roles. Que es interesante, son mejores preguntas, hace una crítica un poco mayor, exige el mirar un poco más la distribución de la justicia y uno podía decir los hombres hacían otro cuestionamiento. Entonces, para dar un ejemplo, nosotros hacíamos un cuestionario de cómo ellos significaban su participación en distintas tareas domésticas en un taller de padres. Entonces hacíamos un taller de padres, a ellas llenaban un listado de actividades, ellos llenaban listado de actividades y lo comparábamos. Ella decía que él no lavaba los platos, ella decía que él no lavaba los platos y él decía que sí lavaba los platos. Yo sí cuido, ella decía, él no cuida. ¿Y por qué? Entonces ahí descubrimos que los hombres con muy poco se consideran buenos padres, los hombres con muy poco se consideran no machistas, los hombres con hacer las cosas una vez al mes decimos que cumplimos y que somos, no sé si, pero somos buenos hombres, incluso para nuestros hijos, y las mujeres en cambio dicen que no. Entonces ahí empieza a generar un debate. Y nosotros promovíamos la participación. Entonces, ¿qué actividades hacíamos? Llamábamos, nosotros, podría traer imágenes ahí, decíamos, los gallos saltan a la cancha, como decirlo, ser hombre es saltar a la cancha de la familia. Nosotros los convocamos, saltaban a la cancha y llegaban con su bolso de fútbol. Cuando lo invitamos al taller, decía los hombres, los gallos saltan a la cancha y llegaban con su bolso de fútbol que pensaban que iban a jugar a la pelota y se encontraban con un espacio pero que es una estrategia convocatoria, es un buen desafío poder convocar de ahí. Pero
también se empezó a generar una mirada más crítica a ver cómo y quién coordina el espacio, que empezó en este tercer momento. Yo puse ahí los 3 personas que fueron para mí más influyentes, era tercer momento. El tercer momento, hay 3 personas que me fueron influyentes en términos de ordenarme y redefinir mi intervención. Raymond Connell, el Pepe y Luis Bonino con el tema de la masculinidad hegemónica, pero también con las microviolencias. Raymond Connell con el tema de las masculinidades hegemónicas y Pepe con el tema de los mandatos culturales, que muestra cómo se traduce en concreto en los hombres la intervención. Entonces, estos fueron, que es un tema también, yo les pongo una cabeza de los hombres y no, los hombres cuando están en el taller y nosotros evaluamos después del taller, los hombres dicen que el taller le vino como un hacha en la cabeza, un golpe en la cabeza. Nadie dice, me llegó una al corazón, algo me pasó en la guata. Nadie habla de su angustia, no, ellos hablan como que algo aquí, los hombres somos racionales, aquí fue lo que ocurrió, aquí. Entonces ellos, que habla con la idea de trabajar desde los mandatos culturales. Los mandatos culturales son formas prácticas que te estereotipos, guiones, moldes, ¿verdad?, que uno hace y que responda a un determinado tipo y hace un determinado tipo de respuesta. Que ante un determinado tipo de episodio o crisis, yo tomé una decisión de responder de una forma. ¿Y desde dónde respondo? Desde lo que la cultura me exige. Tema importante. Los hombres relatan su cambio desde ahí. Es interesante reflexionar porque a lo mejor podríamos encontrar otra respuesta y otra forma de transformación, pero los hombres dicen que más bien hay algo de la estructura cognitiva la que se transforma. El concepto de hegemonía también fue muy importante para mí, porque existe este lugar de liderazgo que ocupa, que son normalmente este hombre fuerte de la calle, conquistador, pero también opera entre hombres. Entonces uno cuando escucha estudios dicen, no, solamente el 7% de los hombres nos identificamos con esta masculinidad hegemónica o decimos que cumplimos con todos esos atributos. ¿Y qué pasa con el otro 93%? ¿Qué pasa con nosotros con el otro 93%? ¿Por qué sostenemos esta masculinidad que es que no cumple con nuestros atributos? Es porque existe cierta jerarquía, porque existe mecanismo que uno puede llamar también porque uno adquiere poder sobre otra y otros, y también porque uno adquiere en esa complicidad, uno se protege, uno se protege ante los otros. Para mí eso es importante porque entre los hombres la deseabilidad social en sus discursos está muy presente. Yo lo digo de una forma pesada, yo en un taller de hombres normalmente tiendo a no creerle. Es feo decirlo, es feo, tiendo a no creerle, porque justamente si yo le pregunto a ella, a su pareja, porque normalmente yo sí había escuchado a su pareja en otro espacio, escucho otro discurso. Entonces, eso habla que la intervención con hombres necesita tener interlocución real también con su medio. Si no, me voy a armar un panorama y yo muy fácilmente voy a creer y voy a ser cómplice de su discurso. Que son estándares de calidad para la intervención. El tema de la microviolencia para mí también fue un tema muy importante. La microviolencia, cuando uno dice que los hombres con muy poco se consideran buenos, con muy poco se consideran buenos padres, con muy poco se consideran buenos hombres, las microviolencias ellos no lo ven. Ahí está, yo me acuerdo un par de intervenciones que estuvimos, una con Natalie, que la vi ahí. Estábamos con un papá que con sus pequeñas tácticas de poder, él controlaba la subjetividad de ella. Debilitó las competencias parentales de ella. Con pequeña, él tenía la propiedad, él tenía
Entonces nos encontramos en una audiencia y nosotros dimos nuestra hipótesis. Natalie se paró ante el estrado y dio su hipótesis de que aquí había violencia de género, que había microviolencias y todo. La otra institución que estamos compitiendo, qué feo decirlo, pero estamos en disputa, mejor dicho, eso suena mejor, ¿no? Estamos en disputa por la teoría del caso. Decía que no había, que él era muy buen hombre. Y él parte la audiencia, él pide la palabra en un arranque impulsivo, pide la palabra y él dice, estaban separados, mi esposa habló y de mi propiedad. La jueza eso le entró como una gira, le provocó todo y dijo, usted acá darle la razón esto es, porque él en su vocabulario develaba su visión y su poder que él tenía en la relación. Había desigualdad de edad, ella no trabajaba, entonces ella era la loca. Entonces, las microviolencias como un fenómeno a intervenir, y ojo, después nos reunimos con él y hablamos, y él era capaz de ver eso, cuando trabajamos con él, la audiencia posteriormente. Y el método de aprendizaje, que tiene que ver con los mandatos culturales, era justamente con esas preguntas. El método de aprendizaje, nosotros lo definimos y trabajo con Pepe, cuando diseñamos, por ejemplo, intervención, nosotros definimos, ok, hay un episodio, hay un estímulo, hay un video, hay un distinto material que hay un momento crítico en que uno toma una decisión de ir en una dirección u otra. Y ese es lo que habría que hacerse la pregunta, y a esa pregunta es ver la posibilidad de por qué los hombres operamos de esa forma. No voy a darle un ejemplo acá, no lo puedo, para no traerlo, pero aquí quise decir una cosa antes. Es re jodido trabajar en esto, porque esto nos implica a nosotros. Y qué mal lo pasa uno, Uno permanentemente, cuando ayer Jimmy me regaló Soy Antimachista, lo puse mirándome a mí y la verdad no soy tengo lleno de machismo, estoy lleno de prácticas difíciles y todo. Entonces uno está permanentemente haciéndose la pregunta, oye, la equidad y construir equidad hoy en esta sociedad es muy difícil. Uno está con sus prácticas, uno está con la estructura. Yo les comentaba, estoy en un grupo de hombres en WhatsApp y yo muchas veces me he callado de muchas cosas que debería haber dicho algo y no puedo decirlo, o no sé decirlo, o no quiero decirlo, o cuando lo he dicho me ha ido más o menos, no sé sostenerlo. ¿Te fijas? Entonces, la pregunta por el tema de uno, y cuando uno entra a trabajar en esto, yo no sabía en lo que me estaba metiendo, pero te implica también un trabajo personal y permanentemente. No es lo que uno quiere y de repente uno se encuentra. Entonces, la pregunta por el observador es muy importante. ¿Por qué no observa y cómo observamos y con nuestras praxis y nuestras prácticas y que choca con las estructuras sociales es muy importante? Quiero mostrarle un ejemplo del método de aprendizaje. Nosotros estamos desarrollando con el Instituto Nacional de Salud Pública un curso virtual para una consejería para el ejercicio de derechos civiles para los adolescentes y una atención especial a los varones, que está desarrollando Pepe Gladys ahí en México, en convenio con el Instituto Nacional de Salud Pública, y que está orientado a consejeros escolares. Pero es trabajar justamente aspectos de la vida cotidiana que uno dice de los adolescentes, que son importantes y que hace que uno de repente le cuesta cambiar. Hay distintos contenidos, hay distintos módulos. Lo importante es esto. Hay una introducción en que nosotros después, posteriormente, hacemos un análisis de algo dice que no sé qué dice. Uno hace un análisis en torno a un episodio, en torno a una lectura. Hay una reflexión, que es el momento de la problematización.
hay momentos que la reflexión que tiene elementos teóricos de la teoría y de lo que uno se ha ido encontrando para posteriormente discernir y evaluar. Ese como método de aprendizaje para nosotros ha sido muy útil en el trabajo con hombres. Problematización, información, reflexión, dando elementos críticos y posteriormente discernimiento, de qué otras formas se pueden actuar. Algo ahí. Y por último quiero decir un par de cosas más. Cuando uno se encuentra en un par de hallazgos, hay uno que es el tema del golpe en la cabeza. El tema religioso es re interesante. Yo me he encontrado, porque la pregunta es por qué los hombres nos cuesta cambiar. A los hombres nos cuesta cambiar. Y el tema religioso es importante, y quiero contarles dos mini experiencias. Hay un hombre que contó que, esto lo he contado otras veces, así que los que contaron, tápense los oídos, los que han escuchado. Hay un hombre que estaba en sesión durante un año, en silencio, y yo siempre me fijé que tenía todos los dedos de su mano izquierda, cortada, todos los dedos, no tenía dedos. Él tuvo a los 13 años un episodio en que su papá ejercía mucha violencia, golpeaba a su madre. Él era el menor, él decía que era el menor de 13, 14 hermanos, no me acuerdo exactamente. Él era el menor. Y él viene, y su papá le estaba pegando a su mamá, y él viene, interrumpe la pelea, le pega a su papá. Le preguntamos, y nunca más el papá le pegó a la mamá. Pero al momento de él pegar a su papá, aparecen todos sus hermanos mayores y lo critican. Lo critican. Y él dice en el taller, este hombre participa en el espacio porque él estaba buscando permanentemente, nosotros todos embobados, un buen padre, preocupado. Él estaba a cargo solo de sus 4 hijos, pero él estaba desesperado buscando una pareja, pero no estaba buscando una pareja, estaba buscando una mamá que cuidara a sus hijos. No estaba buscando. Entonces tú dices, un hombre que tuvo la oportunidad de cambio no cambió. ¿Y por qué no cambió? Él a los 20 años, en una máquina, ya estaba trabajando joven, se cortó los 5 dedos, los 4 dedos y algo del quinto. Se cortó con esa máquina. Y él cuenta esto en el taller. Y cortó el dedo. Y cuando él se cortó, él dice, con la mano, me corté con la mano con que yo golpeé a mi papá. El tema religioso, no golpearás a tu padre, es importante. Cuando uno dice, es importante. El tema religioso, cuando tú trabajas con ellos, tú les preguntas sobre sus hijos adolescentes, yo lo he contado también, no duran, a diferencia de un taller con mujeres, no duran más de 5 minutos hablar de su hijo adolescente. A los 5 minutos empiezan a hablar de ellos como adolescentes. Entonces yo le ofrecí una imagen religiosa a ellos de vuelta, le dije, Dios los hizo a su imagen y semejanza. Como que la idea es, los hijos son a imagen y semejanza de ellos. Ellos no ven alteridad, no ven a sus parejas, no ven alteridad, no ven a sus hijos, no son capaces de sintonizar, y esos son nuevos claves también de transformación. Hay elementos religiosos que son muy movilizadores para el cambio, pero desde ahí uno tiene que hacer las preguntas críticas y para ver cómo los hombres podemos ser más fecundos. Eso, para compartir algunas reflexiones, yo quiero decirles, como para sintetizar, el ir incluyendo en esta conversación teoría e intervención es clave para poder ir generando transformaciones. El ir adquiriendo elementos teóricos va modificando tu forma de intervenir y vas haciendo nuevas preguntas. Y las preguntas tienen que ir al poder. ¿Por qué los hombres no pueden cambiar? Y no es de esa misma forma, pero ¿por qué los hombres, ante teniendo ciertas oportunidades para el cambio, no hacemos cambio? Y más bien reaccionamos según nuestros mandatos culturales. Gracias.